Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a esta nueva reflexión, a este nuevo video que estamos haciendo videos casi todos los días, todas las semanas colocamos videos, análisis, conferencias y también hacemos entrevistas, por lo cual les invito a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, donde que ahí principalmente pueden ustedes seguir estas charlas, estas conferencias. También lo coloco en Facebook, pero siempre les invito a mi canal en YouTube. Bueno, eh, el tema de hoy es la Virgen María versus María Magdalena. ¿Sí? La Virgen María versus María Magdalena. Vamos a reflexionar sobre estos dos símbolos, estos dos personajes de la literatura, de la religión, ¿sí? De la literatura religiosa. Vamos a reflexionar sobre estas dos mujeres, personajes bíblicos, personajes literarios eh, y de la cultura hispanoamericana, de la cultura latinoamericana. La Virgen María y María Magdalena. A propósito también que sí, estos días también, de paso, estamos en festividades navideñas y pues qué mejor que hacer una reflexión sobre eh, estos dos personajes muy importantes para las religiones judeocristianas, para las religiones católicas y protestantes, estos dos personajes como son la Virgen María y María Magdalena. Pues en el siglo XXI, hoy en el siglo XXI, eh, pues estamos en un auge sobre el debate de las mujeres, digamos así. Está de moda, se ha puesto de moda debatir, reflexionar sobre las mujeres, ¿sí? En la historia, las mujeres del siglo XXI, etcétera. Entonces, el tema de las mujeres hoy en día está de moda en los medios de comunicación, está de moda en las redes sociales, la violencia contra las mujeres, el, el, en el tema de la equidad de género, el tema de los femicidios, el tema del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Realmente se ha puesto de moda en el siglo XXI reflexionar sobre las mujeres y han surgido corrientes como es el feminismo, también ha surgido el antifeminismo, han surgido otras posiciones también digamos, mediadoras o de alguna manera que tienen unas posiciones intermedias. Y pues el tema de las mujeres hoy en el siglo XXI requiere profundos análisis, profundos debates, foros, reflexiones, y pues reflexionar sobre dos mujeres importantes para la cultura ecuatoriana, para la cultura hispanoamericana, para la cultura latinoamericana y mundial de paso también, pero principalmente para la cultura hispano y latinoamericana. Entonces, dos símbolos de la literatura religiosa, de la Biblia, etcétera. ¿Sí? La Virgen María y María Magdalena, que es un tema de reflexión hoy en el siglo XXI sobre las mujeres. ¿Ya? Bueno, voy a partir de un personaje muy importante para la psicología, uno de los psicólogos todavía no muy estudiados en las universidades y más bien es hasta un poco eh, todavía sigue siendo mal visto en algunas universidades, que es el psiquiatra, el médico, psiquiatra, psicólogo y antropólogo Carl Gustav Jung. ¿Sí? Él vivió entre el año 1875 y 1961, pues es un psiquiatra, como dije, y psicólogo suizo, y él planteó una de las teorías psicológicas y más importantes del siglo XX y que todavía no es muy estudiado en las universidades. Bueno, antes de ir a esto, si esto quería mencionar que este video, para que ustedes tengan presente, durará aproximadamente una hora, ¿sí? Para que ustedes tengan presente el tiempo que nos vamos a demorar haciendo esta reflexión sobre
este tema de la Virgen María versus María Magdalena. Ya, pues entonces, retomando el tema, había dicho que voy a partir de este personaje que nos dio muchos insumos a los psicólogos y no muchos psicólogos estudian y ni han profundizado sobre Carl Gustav Jung, que es un personaje que genera pros y contras también, por supuesto. Sin embargo, yo creo que hay algunos aspectos a rescatar de Carl Gustav Jung. Como por ejemplo, él planteó lo que es la psicología analítica, diferente al psicoanálisis que fue planteado por Sigmund Freud, por allá a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, en Suiza, en Europa. Y Carl Gustav Jung, ¿sí? Fue un alumno, un discípulo, podemos decir así, de Sigmund Freud, dentro de lo que es el psicoanálisis y la psicología analítica europea. Ahora, él planteó dentro de la que es la psicología analítica, Carl Gustav Jung, los análisis simbólicos, los análisis los análisis del inconsciente colectivo. Uno de sus conceptos fundamentales es los arquetipos. Y los arquetipos son esquemas arcaicos, son sistemas arcaicos de nuestro inconsciente, ¿ya? De nuestra cultura, de nuestro inconsciente colectivo. Y pues evidentemente que la cultura europea, por allá, desde la Edad Media, incluso antes, desde la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna, estuvieron marcadas muy fuertemente por la religión, ¿ya? Pero bueno, a partir de pronto de la Revolución Francesa, de pronto a partir de la Revolución Científica, de la Ilustración, pues Europa hasta el día de hoy ya no es tan religiosa como sí lo es América Latina, Hispanoamérica. Y pues Latinoamérica está marcada muy fuertemente por la religión, a pesar de que a los inicios del siglo XX, pues sí existieron ciertas revoluciones liberales, ciertas revoluciones que plantearon un cuestionamiento a los sectores ultraconservadores, pero a pesar de ello, la cultura latinoamericana sigue siendo muy conservadora, sigue siendo muy seguidora de la religión cristiana, católica, y si no es católica, es protestante, pero está dentro del marco del cristianismo. Entonces, por eso es que hay que tomar como una de las bases, no es la única, pero una de las bases, los planteamientos de Carl Gustav Jung sobre sus análisis de la cultura europea del siglo XIX y de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces, esto nos sirve como base para reflexionar sobre América Latina, sobre la cultura cristiana, sobre la cultura católica, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Entonces, él habló mucho de los arquetipos como una forma de representar el inconsciente de una cultura, el inconsciente colectivo, ¿ya? Que son formas no conscientes, ¿sí? Del comportamiento y la conducta de la cultura cristiana, de la cultura católica. Y para América Latina es mucho mejor seguir profundizando los conocimientos y las reflexiones de Carl Gustav Jung. Pero, insisto, no es el único, hay otros psicólogos que también han reflexionado sobre eso, pero yo creo que es un punto de partida. Ahora, ya eso como marco referencial para hacer este análisis desde la psicología. Ahora, si reflexionamos de lo que ha sido la cultura católica, la cultura cristiana, la cultura judeo-cristiana, pero principalmente lo que ha sido el catolicismo, si bien hubo un cristianismo primitivo, lo que se conoce como el cristianismo primitivo, que surge en el año 33, digamos así, este cristianismo primitivo, hasta el año 312, 325 aproximadamente, ¿ya? Entonces, el cristianismo surge en ese contexto de lo que es el Imperio Romano, surge como una secta, el cristianismo surge como una secta del judaísmo, ¿sí? De la religión judía, del judaísmo. Entonces, en ese contexto, entendiendo que surge en el Imperio Romano, ¿sí?
alrededor del Mediterráneo, alrededor de Europa, alrededor de lo que es el norte de África y la parte oeste de Asia. Estamos ubicados en lo que hoy sería Israel, en la parte este del Mediterráneo. En ese contexto, dentro de lo que es la expansión del Imperio Romano, surge el cristianismo como una religión protestante, como una religión, como una secta que protestaba contra el judaísmo, contra el Imperio Romano. Entonces, en ese contexto se da el cristianismo primitivo, como digo, que va a durar entre el año aproximadamente entre el año 33 hasta el año 325 aproximadamente, que se conoce como el cristianismo primitivo, 312-325. Ahora, en todo ese tiempo del cristianismo primitivo, pues fueron perseguidos los cristianos por el Imperio Romano. Muchas de las veces los cristianos de ese cristianismo originario, de ese cristianismo primitivo, fueron perseguidos, muchos de ellos fueron asesinados, fueron perseguidos por el poder político que era Roma, el Imperio Romano, y pues muchos de ellos fueron asesinados y ahí hay todo un tema de reflexión sobre ese cristianismo primitivo que es fundamental y básico estudiarlo en algún momento a los que les interese a profundidad. Ahora, en el año 212 nace un personaje que hoy lo conocemos como Constantino el Grande, que fue nombrado emperador de Roma a inicios del siglo IV, ¿sí? A inicios del siglo IV nace y vive Constantino el Grande y él, ¿sí? Y él va a, Constantino el Grande va a ser el emperador de Roma y en el año 312, según cuentan algunas fuentes, 312, 313, él se convierte al cristianismo, ¿ya? Él que era un, un, un seguidor de la religión romana, de la religión ancestral romana, se convierte a lo que es el cristianismo. Se convierte a lo que es el cristianismo y cuando ya estaba como emperador de Roma, ¿ya? La religión del Imperio Romano de esa época era una religión eh, diferente al cristianismo, se puede decir hoy en día como si fuera pagana, una religión anterior al cristianismo era la religión del Imperio Romano. Pero cuando Constantino el Grande asume su poder del Estado romano, pues él se convierte al cristianismo y va a declarar la religión oficial del Imperio Romano, lo que es al cristianismo. Entonces, él se convierte al cristianismo en el año 312, 313, y desde ahí él va a promover la religión oficial del Estado romano, del Imperio Romano, va a promover lo que es la religión cristiana. Y también va a apoyar y darle mucho respaldo a lo que es el concilio de Nicea, que fue el primer concilio vaticano, el que fundó quizás la iglesia, y por eso ahí va a surgir lo que es el catolicismo que conocemos al día de hoy. ¿Sí? Ahí va a surgir el catolicismo que como hoy lo conocemos, y pues ahí va a surgir el Vaticano, va a surgir que se fusiona la religión católica y cristiana el, con el Estado. Y se va a dejar a un lado la otra religión, que era la religión ancestral del pueblo de Roma. Entonces, aquí el cristianismo va a tomar ya un poder impresionante a lo largo de la historia. Este hecho va a marcar toda la historia de lo que es de Europa, de lo que es Latinoamérica, Hispanoamérica posteriormente. Entonces, pero aquí esto cambia la concepción de Europa y pues la religión cristiana y católica se convierte en oficial y va a tener un poder ligada al poder político, se va a fusionar religión, se va a fusionar con el poder político dentro de lo que es Roma, el imperio y el Estado romano. Entonces,
En este concilio de Nicea comienzan a elegir muchos textos bíblicos y aquí va a comenzar a debatirse de lo que hoy conocemos como lo que es la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y van a empezar otros concilios posteriormente, reuniones de obispos, reuniones de sacerdotes, reuniones de cierta cúpula de la iglesia que estaban a favor y a los intereses de Constantino el Grande y del Imperio Romano. Y en este contexto surge el Vaticano como un poder tremendo en Europa. Ahora, aquí se va a comenzar a elegir cuáles son los textos que tienen que ir en un libro que hoy conocemos como Biblia, que es la Biblia católica, la Biblia cristiana. Y aquí, entre mediados o inicios del siglo IV hasta el siglo cuarto, siglo quinto, van a empezar a escoger cuáles son esos textos que tienen que ir en una Biblia oficial. Y aquí se van a elegir 4 evangelios, ¿sí? El de Lucas, el de Marcos, el de ¿cuál es? Lucas, Marcos y los otros dos, Mateo, y me falta el otro que no me acuerdo el nombre. Ya, no soy muy especialista en estos temas, pero digamos en temas religiosos, pero hay 4 evangelios que son los principales. Los que sepan religión y los que les gusta leer mucho la Biblia sabrán más que yo, por supuesto. El de Lucas, el de Mateo, el de Marcos, y me falta otro que no sé si es, bueno, son 4 evangelios, ¿ya? Ahí me van a perdonar porque no tengo mucho conocimiento. Se eligen 4 evangelios que van a ser los básicos para la Biblia actual, para la Biblia que hoy conocemos. Entonces, aquí se va a estructurar la Biblia. Por eso es que siempre hay que preguntarnos cuándo se eligen esos textos que tienen que ir en la Biblia católica, en la Biblia cristiana. Y pues en esta época se eligen y se dejan a un lado otros libros que van a aparecer después en el siglo XX. Pero en esta época, después del 325, se van a dejar muchos libros aislados que no convenían a Constantino el Grande, y muchos de estos libros se dejan a un lado y solamente eligen los textos bíblicos que a ellos les conviene, ¿ya? Que al imperio y al Estado romano le convenía, al imperio romano le convenía. Y otros textos se dejan a un lado. Y en ese contexto surge lo que es la Biblia, que hoy conocemos con sus 4 evangelios y otros libros que han sido del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento bíblico. Y pues desde ahí ya tenemos especialistas en religión, especialistas en bíblicos, sacerdotes más especializados en la Biblia, pero hay que entender que aquí surge, y estos fueron los personajes, y en ese contexto se da la elección de los libros que debían ir en esta Biblia, dejando a un lado muchísimos otros libros que no les convenía, y después van a venir otros concilios y van a seguir armando lo que es la Biblia hasta el día de hoy. Entonces, en ese contexto, solamente para ponernos en contexto de cómo surge la Biblia, en ese contexto de lo que hoy conocemos como la Biblia, en el siglo XX, en el siglo XXI, y que va a ser utilizado por la mayor parte de sacerdotes, de teólogos y de filósofos del cristianismo y del catolicismo y de las religiones protestantes, tenemos a estos dos personajes, que es la Virgen María y María Magdalena. Dos mujeres, digamos que tienen una concepción opuesta, ¿ya? Por un lado está la Virgen María, que ha sido la principal fuente de culto en América Latina y en España y en América Latina. La Virgen María ha sido como ese símbolo del catolicismo, y seguramente no tanto por las religiones protestantes, pero en el catolicismo cristiano, judeo-cristiano, religioso, apostólico, romano, la Virgen María es como que ese gran símbolo de la mujer, ¿ya? Es ese arquetipo, tomando las palabras de Carl Gustav Jung, es ese arquetipo, ese símbolo, esa imagen que tenemos de una mujer que ha sido rendida culto a lo largo de muchos años, de muchos años. Y en Ecuador, desde el siglo XVI, desde 1534, 1535, cuando llegaron los españoles al Ecuador,
trajeron este culto, esta creencia acá al Ecuador y los españoles también a toda América Latina. Entonces, la Virgen María está presente como símbolo de lo que es una mujer, lo que debe ser una mujer, ¿sí? Primero virgen y segundo madre, ¿ya? Virginal y madre. Y esto tiene que ver mucho con una ideología que se llama el conservadurismo y sobre todo el conservadurismo radical. Y después vamos a ver que esto se conoce como el marianismo, ¿ya? Este culto a María, estos estudios sobre primero que es virgen y segundo que es madre. Eso va a impactar mucho en la psicología, en el inconsciente y en el consciente quizás también de muchas mujeres y de muchos hombres en América Latina, en Europa primero, en España, y eso va a llegar estas ideas a América Latina. Y pues también tenemos otra figura dentro de la Biblia que se conoce como María Magdalena, ¿sí? Que fue, en cambio, este otro símbolo que no ha sido rendido culto, ni puesto en imágenes, ni adorada en América Latina, pues tenemos a María Magdalena, que ha sido considerada por la Iglesia Católica y por la Biblia, esta que armaron con la época de Constantino el Grande y con el concilio de Nicea y posteriormente en otros concilios, se le ha visto a María Magdalena como la pecadora, como la prostituta, como la puta, como la fácil, como la pecadora. Y estos son los dos polos opuestos de entender a una mujer en el cristianismo y concretamente en el catolicismo. La virgen, la santa, la madre, la virginal, el marianismo que rinde culto a Virgen María, que es la fuente principal. Y en segundo plano, y casi como despreciada, ha sido María Magdalena, la pecadora, la puta, la prostituta, que fue apedreada, etcétera. Y tenemos dos arquetipos opuestos, la virginal y la prostituta, que tiene mucha connotación sexual, ¿ya? Que tiene mucha connotación sexual, la virginal y la prostituta. Dos formas de entender a la mujer desde una perspectiva opuesta y por eso hacemos este análisis de la Virgen María versus la concepción que tenemos de María Magdalena. En América Latina se rinde culto a la Virgen María, pero se le desprecia a María Magdalena y esto ha sucedido hasta prácticamente los años 80, los años 90, que se le rinde, incluso en muchos casos hasta la actualidad, que se rinde culto a la Virgen María por ser virginal, por ser casi casta, por ser la madre de Jesús, y por otro lado tenemos a la prostituta, a la pecadora, a la sucia, que sería la María Magdalena. Eso ha sido concebido desde el conservadurismo religioso radical, desde el marianismo y desde ciertos personajes a lo largo de la historia, y que eso ha calado mucho en la cultura popular, en la cultura que a veces incluso ni siquiera leen la Biblia, se dicen católicos, se dicen cristianos y jamás leen la Biblia, entonces solo escuchan lo que dice Taita Curita en la misa o solamente lo que dicen los principales líderes religiosos. Entonces, por supuesto, yo no soy, como ustedes pueden comprobar, yo no soy un especialista bíblico, no soy un profundo lector de la Biblia, algo hemos leído, algo conocemos lo básico, porque nuestra cultura nos ha incentivado eso desde niños, desde adolescentes y hasta la actualidad, incluso en nuestra cultura está marcada por este culto. Y pues a pesar de que muchos se dicen católicos, jamás han leído la Biblia, como insisto nuevamente, y solamente repiten lo que dice Taita Curita y los líderes religiosos. Y pues esta es la concepción de estas dos mujeres, de dos arquetipos, de dos figuras, de dos símbolos de la mujer. La aceptada, la que tienen la imagen en las casas, en las escuelas, en los colegios, la Virgen María, y en cambio la otra, la pecadora, la sucia, la prostituta, la puta. Ahora, ya, este culto a María, el culto a María se conoce como el marianismo. Y aquí tenemos la figura de la mujer ideal para la cultura latinoamericana, la mujer ideal para la cultura latinoamericana, para ese consciente, incluso ese inconsciente cultural, ese inconsciente colectivo que marca la psicología de las personas, es este culto a María como virgen, como madre, como cuidadora, como la sagrada, digamos así, como
una imagen de una mujer santa, virginal, alejada de los temas sexuales, porque fue madre a través del Espíritu Santo, con la anunciación del ángel, si no mal recuerdo, ángel Gabriel me parece que es, y pues ella nunca tuvo sexo con José, entonces, pero ella concibió a su hijo, y esa es la imagen que ha vendido tradicionalmente los sacerdotes, los curas, en los colegios. Yo estudié en dos colegios católicos, y muchos de ustedes seguramente también estudiaron en colegios católicos. Entonces, esa es la imagen del marketing católico que nos han vendido los sacerdotes católicos y cristianos. Entonces, esta es la venta de una imagen de una mujer, ¿sí? Que sigue siendo adorada hasta la actualidad y que maneja la psicología popular, la psicología cultural, la psicología de los pueblos acá en el Ecuador, en América Latina. Y pues este culto mariano que se llama como el marianismo. Y pues la imagen de la Virgen de Guadalupe, que bueno, tiene un símbolo mestizo y que es muy adorada en América Latina, la Virgen de Guadalupe, y que pues con estas creencias manipularon a la población mexicana y latinoamericana, y pues ya es una virgen un poco más mestizada, a imagen y semejanza de América Latina, para que sea rendida culto. Entonces, aquí hay un culto a una mujer que es virginal, y pues eso ha calado mucho en las familias, en los colegios católicos, y pues nos han vendido esa imagen desde chiquitos, de que una mujer es virgen, que una mujer es casta, tiene que ser así. Este es el estereotipo ideal, el arquetipo ideal de la mujer virginal, y que principalmente es madre, que cuida y que pues es casta, que es virgen, que tiene una connotación sexual muy fuerte, y eso ha calado en la psicología, en la mente de las familias y de los individuos. Entonces, esta es una imagen de una mujer que es rendida culto en América Latina. Ahora, ¿quién ha promovido todo esto? Pues es de larga historia. Como les dije, esto parte con el poder político de Constantino el Grande, y de ahí van a surgir también filósofos, y antes también habían otros filósofos, pero principalmente toma fuerza, toma poder el cristianismo, el conservadurismo cristiano, católico y después protestante, con Constantino el Grande en el siglo IV después de Cristo, y de ahí van a venir, por ejemplo, filósofos también, o un poco antes también, San Agustín, Domingo de Guzmán, Tomás de Aquino, Isabel I de Escocia, en los países británicos, Martín Lutero, que estableció lo que es la reforma protestante en Europa en los siglos XV y XVI, Isabel la Católica, ya que fue una de las reinas que promovió el catolicismo en España, y que con ella, a través de ella, se conquistó y se colonizó y se invadió América, y pues desde ahí nos llegan esas ideas a América Latina. Y también tenemos a Juan Calvino, que también fue uno que estuvo en contra del catolicismo de esa época, y también fue parte y promovió lo que es el protestantismo dentro del conservadurismo cristiano. Entonces, estos son algunos de los personajes que han promovido este marianismo, esta forma de entender a las mujeres, y pues como vírgenes, como castas, y eso ha calado mucho en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar. Y también después tenemos otros personajes como Juan Ginés de Sepúlveda, tenemos a Inocencio VIII, a Juan de Loyola, que es el... Inocencio VIII fue quien persiguió a muchas mujeres y a muchos hombres también en los inicios del siglo XV, del siglo XVI, ¿sí? Inocencio VIII, en los inicios del siglo XVI, en la Edad Moderna en Europa, promovió una persecución a muchas mujeres desde la iglesia, asesinó a muchas mujeres. Él les decía que son brujas, que son maléficas, que están ligadas a Satanás. Entonces, él persiguió y asesinó a muchas mujeres, Inocencio VIII, que fue un padre de la iglesia, un líder del Vaticano.
Y de ahí tenemos a Juan de Loyola, el fundador de los dominicos, perdón, de los jesuitas, Juan de Loyola, el fundador de los jesuitas. Tenemos al mismo San Juan Bosco o Juan Bosco, que es el fundador de los salesianos y que han promovido este culto a María Auxiliadora, en este caso Juan Bosco, a María Auxiliadora, como esa imagen de esa mujer casta, virgen, apática a la sexualidad, pues, etcétera, etcétera. Y de ahí tenemos en el caso ecuatoriano a Gabriel García Moreno, que fue el líder del Partido Conservador Ecuatoriano y que él promovió que la única religión de su época en el Ecuador, entre 1860 y 1875, fue un líder y un presidente del Ecuador, y él promovió que en el Ecuador la única religión oficial era la religión católica y las demás no podían ser ciudadanos si no eras católico. Entonces, el conservadurismo político en el Ecuador. Ya de ahí tenemos a Federico González Suárez como otro miembro que ha promovido lo que es el marianismo. A Juan Pablo II también promovió mucho lo que es el marianismo. Y bueno, Isabel II, no tanto el marianismo, pero es un símbolo del conservadurismo y de una mujer conservadora. Entonces, estos son algunos personajes que han promovido esta imagen de una mujer conservadora, casta, como es el marianismo. Con sus pros y contras y con sus matices, por supuesto, y pues a cada uno de ellos habrá que estudiarlo más a fondo los que quieran profundizar en este aspecto. Pero digamos que estos son los principales líderes y lideresas de quienes han promovido este culto a María, este culto al marianismo. Ahora, una vez reflexionado sobre este culto a María, que es la mujer ideal para muchas mujeres y hombres, latinoamericanos principalmente, tenemos el polo opuesto, que es María Magdalena, que históricamente en la Biblia y los principales conservadores han promovido que María Magdalena es la prostituta, que es la promiscua, que es la pecadora, y eso ha venido calando en la cultura y se entiende a esta mujer como el polo opuesto de la Virgen María, ¿ya? Promovida por estos líderes religiosos. Pero a partir de 1896, es decir, en el fines del siglo XIX y prácticamente ya casi a los inicios del siglo XX, se encuentra el Evangelio de María Magdalena. Sí, se encuentra el Evangelio de María Magdalena y que está escrito o estaba escrito en lengua copta, y se dice que este Evangelio data en años del siglo II, el Evangelio de María Magdalena. Entonces, quizá los evangelios que fueron eliminados por Constantino el Grande por el concilio de Nicea y otros concilios que se dieron en el siglo IV y en el siglo V por parte de la cúpula y del Estado y el imperio romano en Europa, eliminaron muchos evangelios para que no sean incluidos en la Biblia. Y esto se conoce como los evangelios gnósticos, los evangelios apócrifos, y dentro de esos evangelios, en 1896, un investigador alemán descubre y encuentra el Evangelio de María Magdalena, que evidentemente no está completo, solamente ciertos escritos, y pues aquí hay mucho por estudiar y profundizar. Y aquí les dejo también un artículo para que ustedes mismos lean, que se denomina ¿Qué es el Evangelio de María Magdalena y qué dice de lo que ocurre después de la resurrección de Jesús? ¿Ya? Este es el título de un artículo muy interesante publicado el 21 de abril del año 2019, en la BBC. Ustedes pueden encontrar en el internet, pongan el título de aquí, ¿qué es el Evangelio de María Magdalena y qué dice de lo que ocurre después de la resurrección de Jesús? En la BBC News Mundo del 21 de abril del 2019. Ahí explica un poco cómo se dio el hallazgo de este Evangelio de María Magdalena. Y desde ahí ha comenzado muchas investigaciones y estudios
más fuertes sobre María Magdalena. Antes de este evangelio también ya habían otros estudios sobre María Magdalena, pero ahí nos metemos a un terreno un poco más pantanoso de la historia de María Magdalena. Sin embargo, esto va a marcar un hito a lo largo del siglo XX, que van a ocurrir muchas cosas respecto a las reflexiones sobre quién mismo fue María Magdalena. Esta mujer que originalmente fue llamada prostituta, pecadora, promiscua, etc. Y a partir de los encuentros de estas publicaciones del Evangelio de María Magdalena y otros evangelios apócrifos que también fueron encontrados en Nag Hammadi, muchos evangelios gnósticos fueron encontrados cerca de Egipto, que se conoce con los evangelios de Nag Hammadi, que muchos de ellos seguramente fueron excluidos, fueron desechados de la Biblia que hoy conocemos como la Biblia católica y cristiana, pero ahora ya en el siglo XXI conocemos que hay los evangelios apócrifos, los evangelios gnósticos, que fueron rechazados por Constantino el Grande, por el concilio de Nicea y por otros concilios que vinieron posteriormente, por la cúpula del poder político religioso romano, judeo-cristiano en Occidente. Y después, casi 100 años después, va a surgir una polémica, ¿sí? Va a surgir una polémica película de Martin Scorsese, no sé cómo se pronuncie, una película en 1988 muy polémica que se llama La Última Tentación de Cristo y que fue prohibida en muchos países, entre ellos, por ejemplo, en América Latina, en Chile, no se lo permitió que lo vean hasta el año creo que 2003, 2004. Entonces, esta película producida en 1988 generó mucha polémica, ¿sí? Porque nos da a entender otra versión de María Magdalena, otra versión de Jesús, y eso va a generar una gran polémica y un gran debate sobre María Magdalena, sobre quién fue Jesús y su relación con María Magdalena, y esto va a generar polémica en los sectores políticos y religiosos ultraconservadores, que de paso les recomiendo que vean. Yo tengo que ver nuevamente esta película. Yo lo vi cuando tenía 16 o 17 años. Algunas cosas los recuerdo, pero quisiera verla nuevamente y les recomiendo que lo vean. Me parece que sí está en Netflix, La Última Tentación de Cristo. Entonces es una película muy interesante de este director importante. Y pues aquí ya comienza, fines de los 80s, inicios de los 90s, la gente comienza a cuestionarse muy fuerte en América Latina, en el Ecuador, sobre quién mismo fue María Magdalena y su relación con Jesús. Pero hay que tener en antecedente que ya existieron el Evangelio de María Magdalena y ya existió también los evangelios apócrifos o los evangelios gnósticos, descubiertos a mediados del siglo XX, entre 1945 y 1950 aproximadamente. Se encuentran también otros evangelios en Egipto que se conoce como los evangelios gnósticos. De ahí viene esta película que también va a generar mucho más polémica, y después va a venir en el siglo XXI, va a venir un libro que va a marcar la historia de la cultura occidental, de la cultura latinoamericana, y que hasta el día de hoy sigue siendo debatido, analizado. Es un libro que no es histórico, que no es teológico, es un libro de literatura. Eso hay que aclarar. No es un libro científico, no es un libro teológico, es un libro de literatura. Eso hay que entender, porque evidentemente que hay mucha diferencia entre ser un libro teológico, un libro científico y un libro de literatura, que tiene mucha ficción este libro, pero que es basado en otros libros anteriores que hablan de María Magdalena. Ahora, con esto, en el 2003 y después en el 2006 con la película basada en este libro de Dan Brown, el libro de Dan Brown, escritor británico, va a marcar lo que es el debate sobre quién mismo es María Magdalena y su relación con Jesús, ¿sí? Y esto va a cambiar la concepción psicológica en el mundo porque es un libro muy vendido en todas partes, El Código Da Vinci de Dan Brown.
y peor después, porque seguramente mucha gente no leyó el Código Da Vinci. Yo sí lo leí, me pareció súper chévere hace muchos años, pero no recuerdo algunas cosas. Y después ya en el 2006, Ron Howard en base a este libro de Dan Brown, va a producir con el principal actor que es Tom Hanks, en el 2006 la película El Código Da Vinci. Y después va a hacerse muchos debates y análisis sobre este libro y sobre esta película, que siguen hasta el día de hoy, debatiéndose, analizándose. Entonces, esto va a marcar la cultura occidental, la cultura latinoamericana, la cultura mundial, sobre los debates de quién mismo fue María Magdalena, si en realidad fue la prostituta, si fue la pecadora, o si realmente fue una de las mujeres o la mujer de Jesús, ¿sí? Si es que fue la mujer y la principal apóstol de Jesús. Entonces, eso va a marcar un cambio de paradigma, un cambio de la psicología, un cambio de ver lo que es la religión, la cultura, porque aquí ya se introduce en la cultura popular. Se introduce esto en la cultura popular y va a generarse un gran debate internacional sobre qué mismo es, quién mismo fue Jesús, quién mismo fue María Magdalena, quién mismo fue María y qué pasó en esa época. ¿Sí? Utilizando la cultura, el arte, la literatura, la ficción y parte de la realidad, pues esto va a marcar un cambio de paradigmas en el mundo. Y principalmente un libro muy odiado por los sectores ultraconservadores. Y aquí va a surgir en el 2014 otro libro espectacular que les recomiendo y que lo sigo estudiando, lo sigo leyendo, que es María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo. ¿Sí? María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, publicado en el año 2014 por Lynn Picknett, escritora inglesa. Y este libro no ha sido tanto de éxito como fue El Código Da Vinci y su película, pero evidentemente que es un libro que vale leerlo, es un libro asimismo de literatura, no es un libro ni teológico ni libro histórico, eso quiero aclarar, pero sí tiene ciertos rasgos y ciertas fuentes históricas, pero evidentemente que es un libro más de ficción, de literatura, de interpretación, por parte de Lynn Picknett, una escritora inglesa, que no ha sido tan éxito de ventas como el Código Da Vinci, pero que es muy importante leerlo, estudiarlo, reflexionar. Y pues aquí va a ir cuestionando desde una perspectiva feminista lo que es la vida de María Magdalena. Ahora, para ir culminando esta primera parte de este análisis, de esta reflexión, pues tenemos también en la Biblia otras mujeres que no han sido tan estudiadas ni han sido tan alabadas como la Virgen María, ni han sido tan odiadas por sí, ni han sido tan odiadas como María Magdalena, pero que de pronto también nos dan un rasgo de qué entendemos por las mujeres en el siglo XXI sobre el cristianismo. Y por un lado ahí tenemos a Eva, la esposa de Adán y la tentadora, la que fue parte de lo que es el pecado original. Y esto tiene las bases no solamente en el cristianismo, sino en el Antiguo Testamento y la visión que tenían de la mujer hace más de 4000 años. Eva, la pecadora, Eva, la tentadora, Eva, la que se comió la manzana e incentivó a pecar a Adán. Y en torno a esto también se ha generado todo un mito, toda una idea de lo que es la mujer en América Latina y en el mundo. Entonces, en torno a Eva se han generado muchos debates también, pero no ha sido tan estudiada como sí ha sido la Virgen María o de pronto la misma María Magdalena. Y también tenemos otras como Dalila, la esposa traidora de Sansón, tenemos a Sara, la de Tobías y los 7 maridos, etcétera. Tenemos muchas mujeres que seguir estudiando y analizando en lo que es los textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero, como les digo, esto no solamente viene desde el cristianismo, sino viene mucho más atrás, que viene desde el judaísmo, que viene desde la religión judeo-cristiana surgida en Israel hace unos 4000 a 5000 años aproximadamente, en el 3000 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, aquí
falta para el siglo XXI, hay que seguir estudiando a las otras mujeres de la Biblia y del judeocristianismo, que es muy importante reflexionar, estudiar y debatir. Ahora, hasta aquí lo que es la perspectiva sobre la Virgen María versus la visión que se tiene de María Magdalena. Como les decía yo, María Magdalena todavía sigue estudiándose, sigue en debate, ya no tanto es vista como la prostituta, ya no es vista tanto como la pecadora, como la puta, como la promiscua, sino que cada vez se le ha ido dando otra idea de lo que realmente quién fue mismo María Magdalena, y también ha sido utilizada por grupos feministas, María Magdalena, para seguirlo estudiando y promoviendo en la cultura. Entonces, hasta aquí lo que ha sido la visión de María Magdalena y de la Virgen María. Ahora, por otro lado, vamos a reflexionar sobre otra figura que va a marcar la historia de América Latina, del mundo, de Europa y de América Latina. Y aquí está la figura de Karl Marx, que fue un filósofo, un político, un politólogo y un economista alemán que vivió en el siglo XIX y que sería el fundador de lo que hoy conocemos como el marxismo. Vivió entre 1818 y 1883 y desde aquí va a comenzar otra religión. ¿Ya? Asimismo, como Constantino el Grande y el Concilio de Nicea estableció un culto religioso, con Karl Marx y sus escritos y sus libros como El Capital, como el Manifiesto Comunista, va a surgir aquí lo que es otra religión que lo conocemos hoy como el marxismo, ¿ya? Y que las ideas de Marx se van a implementar con Vladimir Lenin en la URSS, en la Unión Soviética, con la Revolución Soviética que se da a inicios del siglo XX y que se va a consolidar en 1917 tomando el poder político, y en la Unión Soviética, en Rusia, en la URSS, se va a consolidar un cierto culto a Marx, un culto a Marx, asimismo como Constantino promovió un culto a Jesús, a María Virgen María, y en cambio, en la URSS, en la Unión Soviética, con la Revolución Rusa, a inicios del siglo XX va a surgir una nueva religión. Esta religión se llama el marxismo. Y esto va a marcar mucho lo que hoy está sucediendo en el siglo XXI en América Latina y en el Ecuador. Ya. Y aquí tenemos los principales teóricos y los que rinden culto al surgimiento de esta nueva religión. Hay una nueva religión en el siglo XXI que se conoce como el marxismo y el postmarxismo. El marxismo y el postmarxismo. El marxismo más o menos hasta 1950, 1960 tenía mucha fuerza, pero a partir de 1950, 1960, 1970 va a surgir y va a tomar como fuerza los postmarxismos, los postmarxismos. Entonces, el marxismo y el postmarxismo se van a convertir en una nueva religión, ¿ya? Que tiene mucho peso en la mentalidad, en la psicología de muchas personas hoy en el siglo XXI. Entonces, este marxismo surge en Europa, después va a Rusia, a la Unión Soviética, a la URSS, de ahí se va a ir a la China, también va a llegar a Cuba, va a llegar a Venezuela en el siglo XXI, va a llegar al Ecuador en el año 2007, esta nueva religión que se llama el marxismo y el postmarxismo. Y estos de aquí que ustedes ven en la pantalla son los principales promotores e ídolos de esta nueva religión. Marx, que fue su fundador, de ahí tenemos a Federico Engels, que también fue amigo de Marx, de ahí tenemos a otro filósofo de esta nueva religión, que es Antonio Gramsci, después tenemos a la escuela de Frankfurt con Herbert Marcuse, tenemos a otra ídolo, si es como si fuera la Virgen María para los católicos, Frida Kahlo ahora es para el marxismo y al postmarxismo. Frida Kahlo, esta mexicana, artista y pintora. Simone de Beauvoir, la francesa, que escribió El segundo sexo,
y fundadora del postmarxismo que se conoce hoy como feminismo del siglo XXI, Simone de Beauvoir. Otro ídolo de esta nueva religión que se llama marxismo y postmarxismo es Michel Foucault. También tenemos a Betty Friedan, al famosísimo argentino-mexicano Enrique Dussel, a Esther Vilar, que son algunos de los personajes ideólogos y filósofos de lo que es el marxismo y el postmarxismo, esta nueva religión que está hoy en auge en el siglo XXI. Y aquí en el siglo XXI, un personaje va a marcar lo que hoy es esta nueva religión. Paul Beatriz Preciado. Paul Beatriz Preciado es un personaje que nació como mujer, hoy se considera transgénero, transexual, y pues escribe en el año 2000, y algunos dicen 2003, el Manifiesto Contra Sexual, que es idolatrada, se dicta catecismo de esta nueva religión en las universidades públicas, como por ejemplo en ciertas carreras humanistas de la Universidad de Cuenca, en otras carreras de las universidades de la SUAY, en la Universidad de la SUAY, en la Universidad de Cuenca, se dicta como si fuera un catecismo del siglo XXI. Entonces, cada vez esto está calando más, esta nueva religión, en las nuevas generaciones de hombres, de mujeres, que se conoce como el marxismo y el postmarxismo. Y aquí tenemos a otra personaje que es Paul Beatriz Preciado, que son las nuevas filósofos del siglo XXI de esta nueva religión que se conoce como el marxismo y el postmarxismo. Y aquí tenemos a otra feminista, otra marxista, postmarxista y feminista radical, que es Silvia Federici, que nació en Italia en 1942 y ha sido profesora de varias universidades en Estados Unidos y que escribió en el año 2004 Calibán y la bruja, acusándole a la iglesia de muchos males hoy en el siglo XXI. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, ella acusa y habla contra el patriarcado, contra los hombres, contra la iglesia, contra el catolicismo y contra contra el conservadurismo. Y este libro va a reivindicar a las brujas que fueron asesinadas por allá por el siglo XV, por el siglo XVI y parte del siglo XVII. Y con este libro va a marcar un odio a la religión, un odio a la religión católica, a la religión cristiana. Y pues en base a este libro, muchas mujeres postmarxistas y marxistas que se dicen, según ellas, feministas y que defienden a la mujer, pues van a empezar a tener un odio hacia la Virgen María, hacia la religión católica, hacia Jesús, hacia las religiones católicas. Y esta mujer, Silvia Federici, es una marxista radical, una marxista y postmarxista radical, feminista radical, y en base a este libro también se va a introducir en las universidades y muchas mujeres que siguen maestrías hoy en el siglo XXI de sociología, de género, de psicología incluso, de las carreras humanas, pues rinden culto a Silvia Federici y a su libro Calibán y la bruja, asimismo como este otro libro, El Manifiesto Contrasexual de Paul Beatriz Preciado, son las nuevas ídolos de la nueva religión que se llama marxismo y postmarxismo. Y también se le conoce en el siglo XXI como marxismo feminista. Ya. Y en el caso ecuatoriano, yo les invito a una conferencia en mi canal en YouTube que se denomina Buen Vivir, Postmarxismo y Correísmo, porque estas ideas van a tener mucha fuerza en el Ecuador a partir del correísmo desde el año 2007. Van a tomar el poder muchas feministas y marxistas, mujeres marxistas, que hoy se hacen llamar feministas, pues con el correísmo van a tomar el poder, van a tomar las leyes, van a participar en la constitución, en el diseño de la constitución ecuatoriana, en las políticas públicas
van a tener el control de algunos medios de comunicación y van a comenzar a difundir estas ideas en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Con el correísmo, estas mujeres forman parte del correísmo, estas marxistas y posmarxistas, van a establecer muchas leyes, van a poner jueces, van a poner juezas que tienen esta visión ligada a esta nueva religión que se conoce como marxismo y posmarxismo. Entonces, les invito porque aquí en esta conferencia vayan a mi canal de YouTube, busquen esta conferencia Buen Vivir, Postmarxismo y Correísmo. Ahí les explico a más detalle de cómo llegaron al Ecuador y se expandieron con el poder, controlando los medios de comunicación, las leyes, la constitución, estas ideas postmarxistas y marxistas. Y ya entre el año 2010 hasta la actualidad, hasta el año 2020, esta religión, esta nueva religión marxista y postmarxista va a tomar fuerza, con agrupaciones como Ni Una Menos, como las mujeres del pañuelo verde pro aborto, mujeres contra el capitalismo, movimientos marxistas, feministas, van a tomar una fuerza grande desde el año 2010, 2007, 2008, 2010 hasta el 2020 en el Ecuador y en el mundo van a tomar fuerza esta ideología de esta nueva religión que se dice llamar feminista, pero que en el fondo es un post-marxismo, es basado en las ideas de Marx, que ya ha sido promovida a lo largo de todo el siglo XX con la Unión Soviética, con la China de Mao, después con el Foro de Sao Paulo, con Lula da Silva en Brasil, con Chávez en Venezuela, con Rafael Correa en el Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, va a surgir una nueva religión, que se llama marxismo, posmarxismo y feminismo radical. ¿Ya? Por supuesto que dentro del feminismo hay posiciones que no son tan religiosas, pero también hay, y en su mayoría en el siglo XXI, entre el 2010 y el 2020, ha surgido un feminismo marxista de corte radical y ese justamente es el que más peligro genera. Ahora, muchas de estas mujeres feministas han rescatado la perspectiva de María Magdalena, ¿sí? Muchas de estas mujeres marxistas y feministas utilizan a María Magdalena como un símbolo de reivindicación feminista y eso está marcando lo que es el siglo XXI, esta nueva religión. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos polos opuestos, que es la virginal, la casta, la madre, Virgen María, versus una María Magdalena que ha sido también utilizada por grupos feministas y marxistas y postmarxistas para decir que esa es la principal imagen de lo que es una mujer, que es María Magdalena, yéndose en contra de la perspectiva de la Virgen María, de la madre, de la cuidadora, de la tierna, de la virginal, de la casta. Entonces aquí hay un debate que llegamos al siglo XXI entre las que creen a profundidad en la visión de una mujer basada en María, en la Virgen María, versus la visión de lo que tienen de María Magdalena. Entonces aquí tenemos la visión de una mujer conservadora, virginal, como la Virgen María, versus una mujer feminista, liberada sexualmente, libre, como María Magdalena, que son dos polos opuestos de ver e entender a las mujeres hoy en el siglo XXI. Entonces, para no irnos a los extremos, yo creo que es importante estudiar a otros personajes. Y yo como psicólogo les recomiendo que vean todas estos debates, estas reflexiones, pero les incentivo a que estudiemos también a otros personajes que están cuestionando estas dos visiones de entender a la mujer, como casta, como virginal, como solamente como madre, que no digo de que sea ni bueno ni malo, pero es una concepción, una forma de ver a la mujer, versus la otra que está utilizada por grupos feministas, que es María Magdalena,
para no quedarnos solamente en estas dos formas de ver a las mujeres en el siglo XXI, casi religiosamente, ¿sí? María Magdalena versus la Virgen María, pues yo les invito a estudiar lo que dicen otros personajes. A los que les gustan estos temas, principalmente profesores, investigadores, estudiantes, que les interesan estos temas de las mujeres en el siglo XXI y de los hombres, relacionado con los hombres también, por supuesto, les invito a leer, a ver entrevistas en YouTube, a ver conferencias en YouTube sobre estos personajes que les voy a mencionar ahora, para no solamente quedarnos con esas dos visiones de la Virgen María y de versus la María Magdalena, que es como un debate de dos formas de ver a las mujeres, pues hay otras formas de entender y de ver a las mujeres, que no son las únicas, ni de la Virgen María ni de María Magdalena. Tenemos otras visiones que son de Raymond Aron, de Ayn Rand, Antonio Escotado, Cristina Hobsomers, Camille Paglia, Luan Brizendin, Eduardo Calixto, Giovanna Carril. Son personajes, escritores, profesores, profesionales, activistas, que, políticos que conocen mucho de estos temas de género, de los temas de familia, de los temas de las mujeres, de los hombres, que son muy importantes para entender lo que está pasando en el siglo XXI. Entonces, estos son algunos personajes que yo les recomiendo para que ustedes sigan investigando. Otros personajes muy importantes son Roxana Kramer, Fernando Díaz Villanueva, un tío blanco hetero que es un youtuber. Sí, les invito a ver en YouTube a un tío blanco hetero, a Cecilia C., que es una sexóloga argentina. Gloria Álvarez es una guatemalteca, politóloga que analiza también estos temas. Agustín Laje escribió un libro en el año 2016 que se conoce como El libro negro de la nueva izquierda, que les invito a que ustedes vean sus entrevistas sobre este libro en YouTube. Tenemos a Marina de la Torre, que también es una mujer espectacular y que tiene algunas charlas y entrevistas en YouTube. Mamela Fiallo, que es una mujer ecuatoriana que ha vivido mucho tiempo en Argentina y en Estados Unidos. Ella es una quiteña. También tiene su propio canal de YouTube y tiene varias entrevistas en Instagram y en YouTube, que les invito a que ustedes vean sus conferencias, sus charlas de Mamela Fiallo. Entonces, estos son personajes para que ustedes sigan investigando, sigan reflexionando sobre el tema de las mujeres en el siglo XXI y de su relación con los hombres, etcétera, ¿sí? Entonces, estos personajes son muy importantes para reflexionar lo que está pasando sobre estas dos religiones, a veces radicales, como es la religión católica ultraconservadora y la religión feminista ultra radical de extrema izquierda, marxista y postmarxista. Ante estos dos extremos de cómo entender a las mujeres en el siglo XXI y su relación con los hombres, les invito a estos otros personajes que les he mencionado. Y con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Esto ha sido un análisis psicológico, psicosocial, psicopolítico sobre Virgen María versus María Magdalena. Y mucho mejor que ahora estamos en la efervescencia de la Navidad, acercándonos a lo que es la Navidad, una época que marca muchas cosas, que genera muchas reflexiones. Yo creo que reflexionar sobre la vida de la Virgen María y sobre María Magdalena y estos otros temas, creo que es necesario hoy en el siglo XXI. Ahora, antes de culminar esta charla, antes de culminar esta entrevista, este video, perdón, esta conferencia, antes de culminar esta conferencia, les voy a invitar que me sigan en mis diferentes redes sociales. Me pueden seguir en Facebook. Los que están en este momento en Facebook, les pido que vayan a mi canal de YouTube porque ahí pueden ustedes ver mejor este video y además pueden conectarse con otros videos que tengo ahí. Entonces les invito a Facebook, a YouTube. Me pueden seguir también en Instagram, en Twitter, en Blogger y en LinkedIn. Y también estoy a las órdenes para asesoramientos psicológicos, individuales, familiares, organizacionales, empresariales. Estoy a las órdenes para asesoramientos y para capacitación.
Mi número de teléfono acá en el Ecuador es el 593-995-3842-75. Estoy a las órdenes para recibir sus mensajes, sus sugerencias, etc. Y finalmente, ya estamos ya estamos alrededor de una hora. Les voy a invitar a 4 videos que son complementarios a este video de aquí, los que quieran seguir profundizando y conociendo sobre estos temas. Un video que les recomiendo en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa, pueden ingresar a mi canal y buscan estos 4 videos. El uno se llama Psicología del Conservadurismo. El otro se llama Satanismo, Análisis Psicológico. El otro video se llama Psicología del Marxismo y el otro video se llama Psicología del Feminismo. Son 4 videos que yo les recomiendo que ingresen a mi canal de YouTube, me buscan como estas 4 charlas, estos 4 videos para complementar lo que hemos dicho el día de hoy. Pero los que en este momento están en mi canal en YouTube viendo este video, ya mismo les va a salir en la pantalla estos 4 videos que ustedes pueden hacer clic y directamente les va a llevar a uno de estos 4 videos y en los últimos 5 segundos ya mismo les va a salir en la pantalla. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo, su servidor Elvis Orellana Espinosa. Cuídense mucho, espero que esto les sirva, pasen bien, chao, chao.